Bien, vamos a empezar a revisar una nueva unidad de aprendizaje. Se trata de la unidad 3, en donde vamos a, perdón, vamos a hablar acerca de los transistores de juntura bipolar, los BJT. También vamos a hablar acerca de los transistores de efecto de campo. Y finalmente abordaremos el tema de los amplificadores operacionales, ya que es el último tema, ¿no? Que se trata en esta unidad 3. Bien, el transistor de unión bipolar, también conocido como BJT, ¿no? Por sus siglas en inglés. Bien, nosotros hasta el momento lo que hemos estudiado es el diodo, ¿no? Recuerden, el diodo tenía dos capas, se podría decir, ¿no? O dos tipos de semiconductores que lo conformaban. Era una capa tipo N y una capa tipo P. Y se unían esas dos capas, ¿ya? La zona en donde se une se le conoce como juntura, ¿ok? Y el hecho de hacer esa unión entre estos dos semiconductores forma un dispositivo que se llama diodo, ¿no? Y a este dispositivo se le puede controlar, ¿ya? Se le puede controlar el paso de la corriente, ¿no? Se le puede controlar el paso de la corriente a través de él. El diodo pues viene representado por un símbolo como este que está aquí, ¿ya? Este lado de aquí es el ánodo y el de acá es el cátodo. Y la corriente fluye siempre de ánodo a cátodo cuando el diodo se polariza directamente, es decir, cuando recibe una polaridad positiva en el ánodo. Y se polariza inversamente cuando en el ánodo recibe una polaridad negativa. En el momento en que se polariza de manera inversa o inversamente, el diodo en cambio actúa como un circuito abierto, no permite el paso de la corriente. Ya, bien, eso con respecto al diodo. Ahora, con respecto a los transistores tienen los mismos semiconductores de tipo N, tipo P, pero fíjense cómo es ahora la estructura, ¿no? No solo tienen dos tipos de semiconductores, ¿ya? O dos capas, una capa N y una capa P, sino que ahora aparecen tres capas, una capa P, una capa N y una capa P, en el caso del transistor PNP. Y en el caso del transistor NPN, nosotros tenemos una capa N, una capa P y una capa N, ¿no? Tres tipos de capas, ¿ya? Entonces, al combinar estos semiconductores de esta forma, ya nosotros obtenemos unas nuevas características. El transistor, a diferencia del diodo, el transistor es un dispositivo que tiene más prestaciones, se podría decir, ¿no? No solo puede impedir el paso de la corriente un transistor, como lo hacíamos con un diodo. Él también incluso puede llegar y amplificar señales. Si yo ingreso, por ejemplo, una señal de corriente por la entrada del transistor, yo a la salida del transistor pueda que tenga la misma corriente, pero amplificada. ¿Ok? Por ejemplo, digamos que entra una señal pequeña, voy a asumir como que entra una señal pequeña por la entrada del transistor y a la salida nosotros tenemos una señal mucho más grande, amplificada. ¿Ya? Eh, Bien, y eso, ¿no? Entonces, el transistor, pues, es un dispositivo más avanzado que el diodo, ¿ya? Vamos a estudiar uno de los tipos de transistores que existen, hay varios, ¿ya? Nosotros vamos a estudiar el BJT y el MOSFET en esta unidad, ¿ya? Empezamos a estudiar en este momento el BJT, ¿ok? Bien, este tipo de transistor lo tenemos en dos tipos, como ya lo he dicho, el PNP y el NPN. ¿Ya? Eh, Aquí ustedes ven cuáles son los terminales de estos transistores. Siempre van a tener un emisor, una base y un colector. Ese es el nombre que tienen los terminales, tanto para el PNP como para el NPN. ¿Ya? Nosotros vamos más a estudiar el NPN, ¿no? Porque es un transistor que más aplicaciones tiene, que más se usa. ¿Ok?
y vamos sobre todo a estudiarlo con mayor profundidad. Vamos a armar unos cuantos circuitos por ahí para ver cómo podemos calcular corrientes, voltajes en los circuitos de los transistores. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Bien, aquí ustedes ven cómo tenemos a los transistores, tanto el PNP como el NPN, se dice que están polarizados, es decir, están recibiendo ellos energía en sus terminales que están conectadas a fuentes de alimentación. Ahí se dice que los transistores están polarizados. Y dependiendo cómo ustedes polaricen, o sea, cómo ustedes lleguen y energicen a estas capas, tanto a la P, a la N y a la P, en el caso del transistor PNP, o a la capa NPN, a las capas NPN del transistor tipo NPN, dependiendo cómo ustedes polaricen con esas fuentes externas a estas capas, los transistores van a actuar de diferentes maneras. ¿Ya? Bien. Entonces veamos, operación de un transistor, ¿ya? Aquí nosotros vemos un transistor tipo PNP, ¿ya? Si ustedes se recuerdan, cuando nosotros teníamos un diodo, nosotros teníamos que polarizar de manera directa, ¿ya? Al diodo para que él conduzca la corriente, ¿ya? Nosotros aquí lo que tenemos en realidad son tres capas ahora. Tenemos una capa P, una capa N y una capa P otra vez en este transistor de aquí de esta diapositiva que es un tipo PNP. Ya, yo puedo conseguir que la corriente fluya ya a través de estas tres capas, entre por emisor como quien dice, ya, y salga y avance hacia colector, ¿no? Puedo hacer eso de ahí, ¿ya? Eh, el transistor tiene estos tres terminales y es el terminal de la base el que se suele controlar, ¿ya? Al que se lo suele de alguna manera inyectar con energía para que los otros dos terminales, el emisor y el colector, pues hagan lo que uno desea. Dejar pasar la corriente, por ejemplo, no dejar pasar la corriente o amplificar la corriente, ¿ya? Etcétera. ¿Ok? Bien, aquí en esta diapositiva ya nosotros tenemos dos fuentes externas conectadas a este transistor tipo PNP. La fuente externa que está conectada al emisor le estamos llamando BEE y la fuente externa que está conectada al colector le estamos llamando BCC. ¿Ya? Hay un terminal que es común a esas dos fuentes, que es la base del transistor, ¿no? Que es en donde está conectada la base del transistor. Y a ese terminal se le llamaría bueno, es la base realmente, ¿no? Pero se dice que está conectada al común, ¿no? De las fuentes de alimentación, ¿ya? Bien, entonces aquí podemos ver cómo esta fuente, la BEE, está energizando o está polarizando de manera directa a la capa P, ¿no? De este transistor. Porque recuerden que la capa P es de positiva, ¿no? Para polarizarla directamente yo tendría que colocar un positivo en la polaridad de la fuente, ¿no? O sea, este positivo llega, se traslada a través del conductor y llega hasta la capa tipo P, que es tipo positiva, entonces polariza directamente a esa capa tipo P, ¿ya? Y por el lado de acá, en cambio, esta no está polarizada directamente. Nosotros tenemos aquí un valor negativo, ¿ya? Aquí es un valor positivo o una polaridad positiva, acá una polaridad negativa, y esa polaridad negativa está llegando a un material tipo P. Es decir, que polariza inversamente esa capa, ¿no? Bueno, en tal caso, lo que nosotros tenemos aquí también es que estas fuentes ya están conectadas aquí a la base, ya entonces pueden proporcionar energía por la base, ¿ya? Y esa energía que se proporciona en la base es la energía necesaria o es la energía que se necesita para que la corriente que entra por acá arriba por emisor logre atravesar todo esto, este material de aquí del semiconductor y venga hacia el colector y circule. ¿Ok? Entonces, el control del paso de la corriente a través de este material semiconductor desde emisor hasta colector, es a través de la inyección de energía en la base, ¿no? Es la corriente en la base la que me determina, pues,
o el control, meterle un voltaje a la base y una corriente, por ende, es la que me determina el paso de la corriente entre emisor y colector. ¿Ok? Bien, entonces es un dispositivo que así es como se controla a través de este terminal, el terminal de la base. ¿Ok? Bien, acá nosotros tenemos un transistor tipo NPN, ¿ya? Esta capa de aquí está polarizada inversamente porque el polo negativo de la fuente externa llega acá y esta es una capa tipo N. Aquí en el emisor entonces estamos polarizando inversamente y en el colector este transistor lo estamos polarizando directamente, perdón, inversamente. ¿Ok? Sin embargo, yo puedo inyectar energía en este terminal de aquí, en la base, que está conectado a una capa tipo P. Le inyecto energía metiéndole un voltaje y por ende una corriente. Y esa energía que se adquiere en esta capa, ya, es la que permite que el flujo de la corriente pues fluya desde colector hacia emisor y la corriente pues pase, ¿no? Circule, ¿ya? Entonces aquí este es un transistor polarizado, se dice, y al polarizarlo yo lo puedo controlar. Puedo hacer que haya paso de corriente o que no haya paso de corriente a través de él, ¿no? Entonces ese control se hace siempre desde la corriente de la base. Aquí nosotros tenemos esta ecuación que nos dice que la corriente de emisor es igual a la corriente de colector más la corriente de base, ¿no? Esto de aquí es la ecuación de la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿no? Nosotros, fíjense, todo esto de aquí es un nodo a la larga, todo esto de aquí es un nodo, ¿ya? Un punto de conexión. Entonces, las corrientes que entran menos las corrientes que salen tienen que ser igual a cero. ¿Cuál corriente entra a ese nodo? La corriente IC. ¿Cuál otra corriente está entrando a ese nodo? La corriente IB. La corriente que sale es la corriente IE, ¿no? La corriente de emisor. Y eso es igual a cero. Por lo tanto, yo de aquí, de esta ecuación que está aquí, despejando la corriente de emisor, me queda esta ecuación que está acá. ¿Ya? Entonces de ahí es que sale, ¿no? Aquí lo que estoy aplicando es la ley de corrientes de Kirchhoff. Corrientes que entran menos corrientes que salen en un nodo son iguales a cero, es igual a cero. Ya, esa es la ecuación. Bien, en esta diapositiva, a través de esta diapositiva esperemos comprender de forma intuitiva, ¿no? Cómo es que opera un transistor. Veamos. Hagamos un análisis intuitivo de la operación del BJT-NPN, tipo NPN, polarizando sus terminales de diversas maneras, ¿no? Entonces, en el primer caso es este que está aquí. Nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos pues una fuente de 9 voltios ya que está energizando a la base y al emisor, ¿ok? Que está energizando la base y el emisor. Entonces, la fuente de 9 voltios tiene el terminal positivo acá arriba, ya ese voltaje viene por acá, polariza directamente este diodo. Este diodo de aquí es un diodo LED. Los diodos LED son diodos que son de estos pequeños que parecen foquitos chiquitos, ya esos cuando se les hace circular una corriente, pues se iluminan, ya ese es un diodo LED. Entonces, la corriente pues pasa a través de ese diodo, ya el voltaje llegará hasta acá, hasta la base. Este es un transistor tipo NPN, ¿no? Entonces, la base es realmente es un material tipo P. Entonces se va a polarizar directamente con los 9 voltios que estamos conectándole, ¿no? Como se puede ver ahí, ¿ya? Entonces hay una energía que llega aquí a la base y como les dije con anterioridad, esa energía puede hacer, ¿ya? Que entre los terminales colector y emisor hay una corriente, que fluye una corriente por ahí, ¿ya? O sea que la corriente aquí en el símbolo haga como esto, ¿no? Como que circula y sigue circulando. Viene del colector y circula, ¿no? ¿Ya? Bien, ya. En este momento, así como está esto dibujado, yo simplemente lo que estoy haciendo es energizando el circuito de la base, ¿no? Este circuito, cuando yo conecto así los 9 voltios a la base, como se ve aquí, esto se le conoce, a este circuito se le conoce como el circuito de polarización de la base, ¿ok?
la corriente lo que va a hacer es circular, ¿no? Por donde se le está dando la oportunidad de circular. La base se polariza directamente y la corriente viene y como está conectada a la fuente al emisor, entonces la corriente viene y busca cerrar el circuito, ¿no? La corriente va a venir por aquí, sigue circulando, pasa por la fuente, regresa a la base y ahí sigue circulando, ¿no? Entonces este es el circuito de la base. Este es el circuito que a mí me va a permitir meter energía aquí en este transistor para lograr hacer circular también corriente entre el colector y el emisor, ¿ya? El circuito de la base se le conoce como el circuito de entrada y el circuito que puede existir entre el colector y emisor se le conoce como el circuito de salida, ¿ya? Ya vamos a ver eso. Bien, entonces aquí nosotros tenemos eso, ¿no? Eh, si ustedes se dan cuenta, miren el símbolo del transistor tiene como una flecha, ¿no? Esto da la impresión como que fuese como una especie de diodo. Incluso el voltaje entre base y emisor vale 0,7 voltios, igual que el voltaje de polarización directa de los diodos, ¿se acuerdan? Entonces, en otras palabras, aquí es como que tengamos un diodo, ¿no? Como la base es material tipo P y el emisor es material tipo N, aquí es como tener PN, lo mismo que era un diodo, ¿ok? Entonces, aquí lo que va a suceder es que la corriente viene y pasa por aquí, ¿no? El diodo se polariza directamente y la corriente pasa por acá. Bien, eso con respecto al circuito de la base. Ahora, si yo llego y conecto la base como está acá, ¿ya? Si yo conecto la base como está acá, con el negativo de la fuente conectado a la base, con el negativo de la fuente externa, que es este que está aquí, ese de ahí conectado a la base. Como la base es un material tipo P, entonces la base se polariza inversamente. ¿Ya? Y la corriente pues no va a lograr pasar, a pesar de que aquí yo tengo un más y esto se polariza directamente, este diodo LED, la corriente no va a pasar así, ¿no? Desde emisor hacia base, porque la base está polarizada inversamente, entonces no hay paso de corriente, ¿ya? No va a haber paso de corriente. Bien, ya, bueno, aquí en este último gráfico están mostrando, ¿no? Con el detalle de las capas. ¿Ya? Por ejemplo, aquí se puede ver cómo cuando yo conecto el negativo a la base, como la base es un material tipo P, entonces la base se polariza inversamente, ¿ya? La base se polariza inversamente y en realidad los electrones pues no logran pasar así, ¿no? Porque esto está polarizado inversamente, ¿ya? Ahora, veamos acá qué tenemos. En el caso número o en la figura número 3 o en el escenario número 3 ya de esta diapositiva, lo que tenemos pues es que una fuente de 9 voltios externa está conectada con el terminal positivo en la base, ya. Es decir, que está polarizando la base directamente, ya. Si eso sucede, pues lo que va a haber es un paso de corriente entre base y colector, ya, porque esta fuente está conectada también a colector, hay una resistencia de 470 ohmios y un diodo LED de por medio, pero la fuente de 9 voltios está conectada también al colector, ya. Entonces la corriente viene y cierra el circuito y se viene así. Ya, el LED sí se va a encender en este caso, ¿ok? Yo estoy haciendo pasar la corriente entre base y colector, ¿no? La base es material tipo P, recibe el positivo de la fuente de 9 voltios que viene por este cable hasta aquí, lo polariza directamente ya a este material que hay entre colector y base, que es material PN, ya tenemos dos capas ahí PN, la base es la tipo P y el colector es el tipo N, ¿ok? Bien, entonces aquí tenemos un más y ese más, pues, como les digo, llega y polariza la base. Entonces lo que va a suceder es que sí hay corriente eléctrica. ¿Ya? Si hay corriente eléctrica al conectar al transistor de esa forma, ¿ok? Ahora, finalmente, en el escenario número 4 yo a la fuente externa le conecto el terminal negativo al emisor, ¿ya? Y el terminal positivo de esa fuente externa, ¿ya? Pasa
está conectado a una resistencia de 470 ohmios. Esta resistencia de 470 ohmios está conectada a un diodo LED, ¿ya? Y a la larga, pues la terminal positivo de la fuente externa de 9 voltios, pues polariza directamente, se podría decir, al colector, ¿ya? Del transistor, porque ahí es donde está conectado, ¿ya? Y por abajo polariza inversamente, perdón, porque el colector es negativo, ¿no? No lo va a polarizar directamente, sino inversamente porque le está llegando una polaridad positiva. Por debajo, los 9 voltios de esta fuente externa en su terminal negativo llegan y polarizan directamente al emisor. Si yo quiero que aquí haya conducción de corriente en este escenario que les estoy hablando, el escenario número 4, en donde el colector del transistor se polariza inversamente y el emisor directamente, no va a haber un paso de corriente ahí natural, ¿no? La corriente no va a lograr pasar, no va a lograr pasar por aquí, ¿no? En el camino que hay entre emisor y colector no va a lograr pasar. Si yo deseo que pase esa corriente, yo tengo la opción de energizar la base de ese transistor. Si yo energizo la base de ese transistor con suficiente energía, o sea, le meto un suficiente voltaje y una suficiente corriente, voy a lograr que la corriente logre pasar a través del circuito de colector emisor, ¿ya? Ese circuito de colector emisor se le conoce como el circuito de salida del transistor. El circuito que está aquí en el escenario 1, ¿ya? En donde yo tengo la fuente de 9 voltios que está conectada a la base y al emisor, ¿ya? Polarizando positivamente la base y directamente la base y directamente el emisor. Entonces, este de aquí es el circuito de entrada y es el circuito que se utiliza para energizar a la base. Y este de acá, el del escenario 4, es el circuito de salida. Es el circuito que se utiliza en donde se puede conseguir la respuesta del transistor, ¿no? Por ejemplo, que amplifique la corriente que circula por aquí, o que simplemente no permita o sí permite el paso de la corriente que circula por acá, ¿ya? Entonces, este es el circuito de salida del transistor. El escenario 2 y el escenario 3 se descartan, ¿no? No los usamos nosotros. ¿Ok? No los vamos a usar. Bien, entonces la combinación del escenario 1 con el escenario 4 me da este escenario 5, en donde yo tengo un circuito de base, como se puede ver acá, que es esta parte que está aquí, ¿ya? Este es el circuito de entrada del transistor y el circuito de salida, que es este que está acá, ¿no? Se puede ver cómo tengo una fuente de 9 voltios, hay una resistencia de 470 y un diodo LED, ¿ya? Y bueno, en ese circuito de 9 voltios con la resistencia del diodo LED, yo estoy conectándolo entre el colector y el emisor. De esa manera, tengo la posibilidad de hacer circular la corriente entre el colector y emisor, pero siempre y cuando yo inyecte suficiente energía en la base del transistor. Ahí la corriente pues puede fluir entre colector y emisor, ¿no? A través del control de la corriente en la base, ¿ya? Entonces, este último, escenario es el que se utiliza, ¿ya? El transistor es un dispositivo que puede amplificar señales, puede hacer señales que sean más grandes o más pequeñas. ¿Ya? La energía, ¿de dónde la toma? De las fuentes. La energía para hacer ese trabajo de amplificación es la toma de las fuentes, ¿ok? Él de por sí, así solito, no puede amplificar señales, no puede interrumpir el paso de corrientes. Lo que puede hacer es, lo que sí lo puede hacer cuando se lo conecta a fuentes externas y la energía requerida para amplificar señales, para no dejar pasar corrientes o para dejar pasar corrientes, proviene de estas fuentes externas que se conectan al transistor. Ya aquí en esta diapositiva, una fuente externa es la fuente de 9 voltios que está conectada al circuito colector emisor o circuito de salida y la otra fuente es esta de 1.5 voltios que está conectada al circuito base emisor o circuito de entrada del transistor. Como les digo, repito, y cualquier cosa que yo obtenga de corriente en la salida, la energía para producirla proviene desde las fuentes externas. ¿Ya? Ese es el asunto. Bien, aquí nosotros vemos pues un transistor, ¿ya? Al cual se lo está polarizando. ¿Ok? Se lo está polarizando. Aquí dice BCC, ya, ese BCC
era, recuerden, cuando yo conecto una fuente al colector, ¿ya? Y aquí está la base. Entonces, aquí que dice VCC, en realidad lo que me están diciendo es que yo aquí tengo conectada una fuente de voltaje, ¿no? Que la voy a conectar acá. Ahí está mi fuente de voltaje, ¿ya? Y esa fuente de voltaje, pues, va conectada al, aquí, ¿no? Aquí iría conectada. Ahí, ¿ya? Esa fuente se le está llamando VCC, ¿ok? Bien, nosotros tenemos eso, ¿ya? Esta es la fuente externa, ¿no? Del circuito de salida, ¿ya? El circuito de salida, recuerden, era el circuito de colector emisor, ¿ya? Pero también nosotros tenemos aquí una base, ¿no? Que debe ser energizada, ¿no? Entonces, por eso es que aquí dice que se está energizando la base, ¿no? Con una entrada, ¿ya? Esa entrada aquí la están describiendo como si se tratase de una onda, de una señal cambiante en el tiempo, sinusoidal, ¿ya? Esa es la señal que está entrando pues en la base, ¿ok? Y este transistor pues hace su trabajo recibiendo la energía desde las fuentes externas, ¿ya? Bien, aquí nosotros podemos ver cómo me dicen que este transistor pues está trabajando como un amplificador. Tiene una señal de entrada y produce una señal de salida amplificada, más grande, ¿ya? Aquí hay unas resistencias que se han conectado entre la fuente y los terminales de conexión del transistor, que son el colector, la base y el emisor. ¿Ya? ¿Por qué se hace eso? Para limitar principalmente las corrientes que entran al transistor. Nos recuerden que si ustedes conectan una fuente a un dispositivo sin tomar en consideración una resistencia de por medio, la corriente se puede elevar demasiado, ¿no? Y destruir al dispositivo. Entonces colocamos resistencias. A estas resistencias le conocemos como resistencias de polarización, ¿ya? Y pueden jugar un rol importante en la manera en la que opera el transistor, ¿no? Si lo hace de manera estable o no lo hace de manera estable, ¿no? Recuerden que el transistor es un semiconductor, entonces depende de la temperatura de su operación, ¿ya? Cambia su operación con respecto cuando la temperatura cambia. Entonces, estas resistencias ayudan a que eso, pues, no sea tan pronunciado, y no esos efectos de la temperatura no se sientan tanto en los transistores, ¿ya? Para eso servirían, pues, estas resistencias. Bien, entonces aquí nosotros vemos el transistor como amplificador, dice, ya, este transistor, pues, tiene una entrada, que es una señal de corriente, y a la salida, la misma señal de corriente, pero amplificada, ¿no? Eso hace un amplificador. ¿Ya? Puede ser que el circuito del transistor, el circuito amplificador del transistor, ocasione una señal de salida amplificada, pero también desfasada a 180 grados, como está sucediendo aquí, ¿no? En este dibujo. Aquí ustedes ven cómo la entrada está así, ¿ok? Con respecto a un eje. Dibujemos aquí un eje. Yo le voy a dibujar ahí el eje y ahí, ¿no? Entonces, fíjense cómo la onda empieza en cero. Justo la onda sinusoidal empieza en cero. Pero a la salida, aquí está el eje, ¿ya? Entonces, esta onda de aquí realmente está desfasada a 180 grados, ¿no? O sea, aquí está el comienzo de la anterior. La anterior empezaba en cero, como se puede ver aquí. En cambio, la de acá no empieza en cero, ¿no? El cero está a 180 grados con respecto al eje. Ya, esto de aquí a acá vale 180 grados. Por lo tanto, se dice que es una onda desfasada a 180 grados. ¿Ya? Bien, eso puede pasar con los amplificadores. Ok. Allá una cosa importante es que tanto el circuito de la base como el circuito de la salida del transistor tienen que ir conectados a un terminal común, que es este que está aquí abajo en este caso. ¿Ya?
Bien, tenemos otro tipo o vamos a revisar varias maneras en las que se los pueden conectar al transistor. En este caso, veamos lo que es la configuración base común o el tipo de conexión de un transistor cuando a la base se la considera como el terminal común entre las fuentes de las fuentes externas. ¿Ok? Bien. Entonces, nosotros aquí, en este tipo de configuración base común, lo que tenemos es un transistor, ¿ya? Voy a explicar el tipo NPN. Tenemos un transistor, ¿no? Al cual pues se lo está a sí mismo, ¿no? Controlando el paso de su corriente a través de la energía que metemos en la base, ¿ya? Para eso ocupamos pues estas fuentes externas, ¿no? Para energizar la base y para proporcionar la corriente, ¿no? Que pasan por el transistor, ¿ya? La configuración base común se le dice así porque tiene a la base conectada al común o al terminal común de conexión de las fuentes externas, ¿no? ¿Ya? Las dos fuentes están conectadas a este punto, por eso le llaman común, ¿ya? Y la base se la conecta ahí, justo a ese punto. Y ese es el tipo de configuración base común del transistor, ¿ya? Bien, ¿cuáles son las regiones de operación de un transistor? Un transistor puede trabajar en la región activa, ¿no? En donde el transistor opera como un amplificador, ¿ya? O sea, recibe una señal que puede ser pequeña, por ejemplo, no sé, microamperios, ¿ya? O unos pocos miliamperios. Y a la salida, pues obtiene algunos miliamperios, ¿no? Tal vez centenas de miliamperios. O sea, una señal mucho más grande. Ya recuerden que esto es electrónica también lo que estamos revisando. Entonces las corrientes son pequeñas, no sé, hablamos siempre en el orden de los microamperios, miliamperios son las corrientes pues que se manifiestan, ¿no? En esta clase de circuitos. Ahora, ¿cuáles son las regiones de operación? Recuerden que yo les dije a ustedes que el transistor pues podía trabajar como un circuito abierto, perdón, como un circuito cerrado, ya dejando pasar la corriente o no dejando pasar la corriente, o también pueda trabajar como un amplificador, ya. Entonces a eso se refiere esto de región activa, región de corte y región de saturación. Región activa es esa región, ya, esa región en la que el transistor trabaja como un amplificador, ya. La región de corte, en cambio, es esa región en donde el transistor va a trabajar como un circuito abierto, o sea, no permite el paso de la corriente al transistor. Y la región de saturación es, en cambio, esa región en donde el transistor, pues, permite el paso de la corriente. Actúa como si fuese un interruptor cerrado, ¿no? Dejando pasar la corriente sin dificultad. Cuando se dice región activa de corte o de saturación, se refiere a unas zonas, ¿no? En unas curvas que vamos a ver más adelante. Ya mismo vemos esas curvas, en donde pues está graficado, ¿no? La respuesta, ¿ya? Del transistor, o sea, cómo actúa la corriente en el circuito de salida del transistor, ¿ya? Que es la corriente de colector, ¿ok? Con respecto al voltaje que nosotros tengamos ya en este transistor. ¿Ok? Entonces, eso es a eso se refiere las regiones, ¿no? Ya vamos a ver unos gráficos y ahí vamos a hablar de estas regiones nuevamente. ¿Ya? Bien, aproximaciones. Dice, la corriente de colector y de emisor. Normalmente, la corriente de colector es una corriente mucho más grande que la corriente de base. Por lo tanto, yo pudiera descartar a la corriente de base aquí en esta ecuación, ¿no? Digamos que la corriente de colector, no sé, pongamos que vale 500 y la corriente de base vale 2. Entonces, yo puedo descartar este 2 porque es un valor muy pequeño. Simplemente lo puedo descartar, ¿no? Porque si no lo descarto, ¿cuánto me da la suma? Me da 502. Y si lo descarto, la suma me da 500. Entonces, la diferencia entre estos dos números es mínima. El error es mínimo. Por eso, por esta razón, solo por esta razón, porque la corriente de colector por lo general es mucho más grande que la corriente de base, yo puedo asumir que la corriente de base es igual a cero. ¿Ya? Y con eso, pues, simplemente mi ecuación
se me convierte en esta que está acá, en la que la corriente de colector es aproximadamente igual a la corriente de emisor, descartando la corriente de base porque esa corriente es muy pequeña, ¿ya? Normalmente nosotros también consideramos al voltaje de base emisor ya como un valor de 0,7 voltios, ya, al voltaje de base emisor. Ese voltaje de base emisor, recuerden, ¿no? Es el voltaje que yo tengo entre estos dos puntos, ¿no? Desde este punto hasta este punto, ese es el voltaje base emisor, ¿no? Y ese voltaje nos están diciendo que el voltaje que yo tengo entre la base y el emisor ha sido igual a 0,7 voltios. Ese es el valor que deberíamos considerar, ¿no? 0,7 voltios. Bien, un parámetro importante es el alfa, ¿ya? Este alfa es un parámetro que relaciona la corriente del colector y la de emisor, ¿ok? Las corrientes de colector y la corriente de emisor son las corrientes del circuito de salida. Ya vamos acá para que vean. Si ustedes se dan cuenta, aquí, esto es el circuito de salida. Entonces yo la corriente que viene y pasa por colector le llamo corriente de colector. Pero aquí, yo con el circuito de entrada, con el circuito de la base, estoy energizando aquí la base y eso permite que la corriente fluya de colector hacia emisor. Entonces la corriente de colector es prácticamente la corriente de emisor, ¿ya? Considerando que en la base tenemos una corriente muy chiquitita, ¿no? Que no influye en la corriente de emisor, ¿ya? Entonces, a eso se refiere esto de aquí, ¿no? El circuito de salida, ¿ya? Y el alfa relaciona la corriente de colector con la corriente de emisor. Como son bastante similares, entonces yo digo que prácticamente igual a uno, ¿no? Y ya en la práctica, pues, puede haber una cierta diferencia entre la corriente de colector y la corriente emisor, pero son valores igualmente muy cercanos, ¿no? Por eso se dice que el alfa está entre 0,9 y 0,98 en la práctica, ¿ya? Esto es el alfa para DC, para corriente continua, ¿ok? La relación entre la corriente de colector y la de emisor. Y también tenemos un alfa para corriente alterna. Si lo quieren calcular, tienen que ver una variación en la corriente de colector dividido para una variación en la corriente emisor. ¿Ya? Y de esa manera, pues pueden calcular, ¿no? El alfa en corriente alterna, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí hay un ejemplo que habla de eso. Dice, si un transistor tiene una variación de corriente, o sea, una variación de 7,92 miliamperios de corriente de colector, aquí entonces tocaría poner 7,92 miliamperios, ¿ya? Y también tiene una variación de corriente de emisor de 8 miliamperios, entonces aquí yo reemplazo los 8 miliamperios. Entonces, ¿cuánto vale alfa? Me preguntan. ¿Cuánto valdría el alfa C? El alfa C sería la división de ese 7,92 miliamperios dividido para 8 miliamperios y eso me da 0,99, ¿no? Esto que está diciendo, esto lo que está diciendo es que prácticamente el alfa vale 1. Si el alfa vale prácticamente 1, entonces la corriente de colector es muy, muy semejante a la corriente de emisor en ese circuito. La configuración de emisor común que estamos viendo en esta diapositiva es de las más comunes, ¿no? Las más empleadas. Ya en este caso, el circuito de entrada se conecta entre la base y el emisor y el circuito de salida se conecta entre el colector y el emisor. Ya, este circuito de entrada tiene su fuente externa, ¿no? Que es la que proporciona la energía en la base para lograr que la energía que está en el circuito externo eh, de la salida, ¿no? En donde tenemos la fuente BCC, esa energía o esa corriente pues logre fluir a través entre colector y emisor, logre pasar por ahí. ¿Ya? ¿Cómo hago el control de eso? A través de la corriente en la base. O sea, en otras palabras, a través de la fuente BBB, que aquí le están llamando. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo a la corriente en la base le llaman entrada, proviene del circuito de entrada, y a la corriente de salida le llaman, a la corriente, perdón, del colector le llaman salida, ¿no? ¿Por qué? Porque es la corriente que tenemos nosotros en este circuito de salida. ¿Ya? Entonces, es la corriente de colector la corriente que va a ser amplificada. Si en la base, por ejemplo,
tenemos una corriente que entra ahí a la base, que por ejemplo es una onda bien pequeñita, así chiquitita. ¿Ya? ¿Qué vamos a tener a la salida nosotros, en cambio? Vamos a tener una onda más grande, ¿no? Amplificada. La misma onda, pero amplificada. Probablemente desfasada, eso sí, 180 grados. ¿Ya? Pero eso sería. Bien, entonces para el amplificador emisor común que ahorita acabamos de revisar, nosotros tenemos características de entrada y características de salida. Se refiere a las características corriente, voltaje que tenemos en el circuito de entrada y también en el circuito de salida. ¿Ya? Entonces, para el circuito de entrada, fíjense la curva que se obtiene, se asemeja mucho a la de un diodo. ¿Se recuerdan? En la región de conducción, la curva, así una curva así como esta, es la curva corriente de voltaje de un diodo. ¿Ya? Entonces, en el circuito de entrada, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Fíjense, en el circuito de entrada tenemos un semiconductor tipo P y un semiconductor tipo N. Esto de aquí es un diodo, entonces. Entonces, en el circuito de entrada vamos a tener una característica corriente de voltaje similar a la de un diodo. Por eso es que las curvas salen así, ¿ya? Yo pudiera tener diferentes tipos de curvas, ¿ya? ¿De qué depende eso? Del voltaje de la fuente externa. Si yo cambio el voltaje de la fuente externa, entonces yo tengo curvas como estas, ¿no? A medida que voy incrementando el voltaje, yo lo que me doy cuenta es que la pendiente se va reduciendo, ¿no? En esta curva característica, ¿ya? Bien, y para el circuito de salida, en cambio, nosotros tenemos esta respuesta, ¿no? O estas características de salida. Aquí lo que podemos ver son varias curvas. Aquí hay una curva que dice 10 microamperios, otra 20 microamperios, otra 30 microamperios, hasta la última, la novena, que dice 90 microamperios. ¿Qué creen que sea esta corriente que está indicándose aquí? ¿Qué creen que sea? Piensen unos segundos, por favor. Ya, estos valorcitos que están indicados aquí, 10 microamperios, 20 microamperios, hasta 90 microamperios, se refieren a la corriente en la base que se tiene, ¿no? En ese circuito. Ya recuerden que el circuito es este que está aquí. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, 30 microamperios, quiere decir que yo, cuando saqué esta curva que está aquí, la tercera curva, ya, cuando se obtuvo esta curva, la corriente en la base fue de 30 microamperios. La corriente que entró por aquí fue de 30 microamperios, ya, por este circuito de entrada. Recuerden que este es otro circuito, no el circuito de salida. Ahorita, estas curvas que ustedes están viendo aquí, estas que estoy ahorita apuntando con el puntero, estas curvas de características de salida son las curvas de las corrientes que se obtienen acá, en esta parte del circuito, ¿ya? Entonces, se dice pues que aquí nosotros tenemos regiones en estas curvas, ¿no? Tenemos tanto la región activa como la región de saturación y también tenemos la región de corte, ¿ok? La región activa, ya, es una región en la que yo, para poder estar en esa región, o sea, para poder conseguir que el transistor pues trabaje en esta región, lo que tengo que hacer es inyectar una corriente de base suficiente. Si la corriente de base es muy pequeña, es probable que yo no entre en esta región. En esta región, en la región activa, los transistores amplifican ya las señales. Entonces yo aquí, por ejemplo, tengo 10 microamperios. Como estoy a lo largo de toda esta curva que ustedes ven aquí, esta celestita, son varias celestes, pero yo me estoy fijando en esta en particular. A lo largo de todo este lugar geométrico, se podría decir, el transistor amplifica la señal. Por ejemplo, si recuerden que esta es corriente de base, 10 microamperios. Entonces, entran 10 microamperios. ¿Cuánto se espera que salga? Un valor más grande, ¿no? Que es en el colector, en la salida. Si entraron 10 microamperios en el colector, debería haber un valor más grande. Y efectivamente, eso es lo que sucede aquí, ¿no?
Miren cómo este eje, el vertical, está en miliamperios. Me están diciendo que para una corriente de base de 10 microamperios, ya todas las corrientes obtenidas en el circuito de salida están en el orden de 1 miliamperio, ¿no? Como se ve aquí, en el orden de 1 miliamperio, ¿ya? Porque 1 miliamperio prácticamente está ahí con esa curva. Ya, entonces yo metí 10 microamperios en la base, en la entrada, ¿ya? Y estoy obteniendo, a la salida, estoy obteniendo por lo menos 1 miliamperio, ¿ya? 1 miliamperio en microamperios son 1000 microamperios. O sea, fíjense cómo amplifica entonces el transistor. Yo metí 10 microamperios en la base, que es el circuito de entrada, 10 microamperios, y a la salida obtuve aproximadamente 1000 microamperios. O sea, se amplificó un montón, ¿ya? Se amplificó, ¿cuánto sería? 100 se amplificó 100 veces la corriente de entrada, que era 10 microamperios. Por eso obtengo esta salida. Si yo le meto, por ejemplo, no sé, 20 microamperios a la entrada, me está diciendo que la amplificación es aproximadamente a los 2 miliamperios, ¿no? Se obtiene más o menos, sí, más o menos unos 2 miliamperios. Estamos hablando, el último valor es por acá, podría ser 2,5, ¿no? Entonces, si yo le meto una corriente de 20 microamperios al circuito de entrada, aquí yo le meto 20 microamperios, en el circuito de salida la corriente de colector va a estar entre 2000 microamperios y 2500 microamperios. Entonces se amplifica mucho la corriente, ¿no? ¿Ya? Esa es la cuestión con el transistor y sus características de entrada y de salida, ¿ya? Ya, algo más que tiene este transistor, ya borremos esto de aquí nomás, es que él trabaja en la región de corte y de saturación. Fíjense lo que dice aquí, región de saturación, y acá dice región de corte, ¿ya? ¿Qué es esto de la región de corte y la región de saturación? Cuando yo tengo este corte, corte significa abierto, ¿no? O circuito abierto. Eso es, circuito abierto. Entonces, un circuito abierto, si yo quiero lograrlo o conseguirlo con un dispositivo, necesito que ese dispositivo pues actúe como un interruptor. ¿Qué hace el interruptor? La corriente en este caso, como ese interruptor está abierto, la corriente tiene que ser cero. Entonces, al transistor se lo puede hacer trabajar en región de corte. ¿Cómo? Consiguiendo pues que nosotros nos acerquemos a corrientes en el circuito de salida cercanas a cero. De esa manera pues me establezco en esta región, que es la región de corte, o sea, una región en donde tengo una corriente de salida cercana a cero. ¿Cómo yo podría conseguir una corriente de salida cercana a cero? O sea, una corriente de colector cercana a cero. Metiéndole una corriente de base también cero, ¿no? Si la señal de entrada a la base, la corriente en la base es cero, entonces la señal que yo esperaría a la salida también va a ser cero, ¿ya? Y eso me está diciendo a mí que el transistor está actuando como un circuito abierto, ¿ok? Bien. Y tenemos también la otra parte, que es la de hacer trabajar al transistor en la región de saturación, perdón, que es esta región que está acá, esta de aquí, que está aquí sombreada, ¿no? Se alcanza medio a ver. Es esta parte que está aquí, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en esta región, en ese transistor? En ese transistor, lo que nosotros tenemos, recuerden, ¿no? Un interruptor cerrado en la región de saturación, el transistor actúa como un interruptor cerrado. Entonces, aquí yo tengo un interruptor cerrado. Aquí yo tengo un interruptor cerrado. Ya, ese simbolito es el de un interruptor cerrado. Entonces, ¿qué hace la corriente? Pasa libremente a través de ese interruptor y también el voltaje en el interruptor, por ejemplo, aquí pongámosle A y B. El voltaje entre los terminales A y B, ya en ese interruptor
va a ser igual a cero, ¿no? Porque el interruptor es como un cortocircuito y el voltaje de un cortocircuito es cero, ¿ya? Entonces, para hacer que un transistor trabaje en la región de saturación, yo necesito que el voltaje del transistor, ¿ya? En el circuito de salida, es decir, el voltaje colector emisor, sea lo más cercano a cero posible, ¿ok? Sea lo más cercano a cero posible. Entonces hay que ver cómo se puede determinar o cómo yo puedo hacer trabajar al transistor de esa manera, que el voltaje colector emisor sea muy cercano a cero, ¿no? Ese voltaje colector emisor se le llama voltaje colector emisor de saturación, ¿no? Se le llama voltaje colector emisor de saturación. Aquí están indicando eso. Voltaje colector emisor de saturación, ¿ya? Bien. Entonces, eso con respecto a las características del amplificador, ¿no? Tiene sus características de entrada que están relacionadas con el circuito de entrada y sus características de salida que están relacionadas con el circuito de salida del transistor. Bien, entonces, corrientes del circuito del transistor conectado en emisor común, cuando está conectado en emisor común. Esta es la conexión emisor común, ¿ya? Entonces, en esta diapositiva vemos cómo son las corrientes, ¿no? Del transistor. La corriente del emisor está relacionada con las otras dos corrientes a través de esta ecuación, ¿ya? Muchas veces la corriente de base es bastante chiquita, entonces yo la puedo descartar y digo simplemente que la corriente de emisor es aproximadamente igual a la corriente de colector. Ustedes pueden calcular la corriente de colector o la corriente de emisor, se la puede calcular cuando se tiene el valor de alfa, ¿no? Recuerden que alfa es esa relación entre la corriente de colector y la corriente de emisor. ¿Ya? Bien. Ya, aquí nos dice en esta diapositiva que la corriente de colector va a ser igual ya al alfa multiplicado por la corriente de emisor más la corriente de colector con la base abierta, ¿no? Ahora, ¿qué es eso de la corriente de colector con la base abierta? Pues su nombre mismo lo dice, ¿no? Sí, es como una corriente que ustedes van a tener en el circuito de salida cuando el circuito de entrada está desenergizado, sin nada de energía en la base, ¿no? A eso se refiere la corriente de colector con la base abierta, ¿ya? Entonces eso dice, la corriente de colector con la base abierta, ICBO, así se denomina esa corriente, ICBO, es la corriente causada por portadores minoritarios en el colector. Usualmente la podemos ignorar, con excepción de casos de altas potencias y temperaturas. Si la corriente en la base es igual a cero, el transistor entra en corte, pero habrá de todas formas una corriente menor que logra pasar entre el colector y el emisor, a pesar de que no debería haber paso de corriente entre esos dos terminales, igualmente se tiene una corriente, ¿no? Entonces, aquí en esta diapositiva me están diciendo lo siguiente, ¿ya? Yo tengo mi transistor, ¿ya? Con mi colector y el emisor y también la base. Entonces, la corriente en la base es la que define que haya o no haya corriente entre colector y emisor. La corriente viene así y fluye, no puede fluir entre colector y emisor. Pero, pero a través de la corriente en la base, la corriente que viene por aquí, a través de esa corriente en la base, si esa corriente es igual a cero, yo inmediatamente interrumpo el paso de la corriente de colector y emisor. Es como que el transistor se convierte en un circuito abierto para esta corriente aquí, no la deja pasar. Eso es lo que me están diciendo acá, ¿ya? Sin embargo, aquí dice que hay una corriente pequeñita que igual logra pasar por aquí. Ya esa corriente ustedes la pueden calcular con esta ecuación, ¿no? Esa corriente le llaman la ICO, como se ve aquí, ¿ya? Y es igual a la ICBO dividido para, entre paréntesis, uno menos alfa, ¿no? Considerando como que no hay corriente en la base, o sea, como que la base está abierta. Por eso dicen IB igual a 0 microamperios. ¿Ya? Bien, el beta. El beta es un parámetro que indica cuánto amplifica un transistor, ¿no?
relaciona las dos variables, la corriente de salida, que es la corriente del circuito de salida, es decir, la corriente del colector, y la corriente de entrada, es decir, la corriente del circuito de entrada, o sea, la corriente de la base. Ya está haciendo salida sobre entrada. Entonces, aquí yo veo cuánto se amplifica la salida con respecto al valor de la entrada, y eso es igual al valor de beta, ¿no? Digamos que, por ejemplo, no sé, digamos que a la salida yo tengo 200 microamperios, o perdón, miliamperios, ¿no? Y en la base entró una corriente bien chiquita, ¿ya? De 20 microamperios, ¿ya? 20 microamperios. Entonces, ¿qué sucede? Que esto de aquí, a la larga se hacen 10 miliamperios, ya 10 miliamperios es 10 por 10 a la menos 3, y acá abajo el microamperio yo lo puedo reemplazar por 10 a la menos 6, ¿ya? Entonces, este de aquí se simplifica con este de acá, y ahí sería 10 por 10 a la 3. Eso me daría, a la larga, el resultado me daría 10.000, ¿no? Entonces, el beta, un beta de 10.000 significa que ese es el factor de amplificación, que la corriente de colector es una corriente 10.000 veces más grande que la corriente de la base, ¿ya? Eso me están diciendo. ¿Ok? Entonces el beta es justamente eso. El valor de beta viene en los datasheets de los fabricantes y les puede decir a ustedes cuánto se va a amplificar la corriente en el circuito de salida, ¿no? Dependiendo de cómo son los valores que ustedes le metan a la base, ¿no? Ya, entonces, cuando yo puse estos valores hipotéticos de 200 miliamperios y 20 microamperios, me percaté al resolver esto, me percaté que el beta que estaba yo indicando aquí era un beta de 10.000, ¿ya? A veces viene este dato, este es el dato que viene, ¿no? Muchas veces en los problemas este es un dato que ya lo dan. Y ustedes lo que les están dando en este dato, con este dato, es la información de cuánto es la amplificación de la salida con respecto a la entrada, ¿ya? Eso es lo que les están diciendo. Bien, nosotros tenemos el beta en DC, ¿ya? Que vendría a ser como el beta cuando las corrientes son de corriente continua en el transistor, ¿ya? Y en modo AC también tenemos un beta, en este caso lo que tendríamos son unas corrientes de alterna, ¿no? En el transistor presente, ¿no? Entonces se colocan las variaciones de esas corrientes, ¿no? Bien, el beta puede llegar a tener valores de hasta 400, fíjense, ¿ya? En los transistores de pequeña señal. En los transistores de potencia, transistores que manejan voltajes y corrientes más elevadas, el beta se reduce, ¿no? Por ejemplo, puede ser normalmente hasta 20 la ganancia de amplificación, ¿no? El beta. Normalmente el beta se encuentra entre 50 y 300, ¿ya? Normalmente. Bien, nosotros tenemos estas ecuaciones de aquí que relacionan al alfa con el beta y al beta con el alfa, ¿no? Alfa es igual a beta dividido para beta más uno, o beta es igual a alfa dividido para alfa menos uno, ¿no? Eh, Estas relaciones de acá abajo también son importantísimas, ¿no? La corriente del colector es beta veces la corriente de la base y la corriente de emisor es beta más uno la corriente de la base, ¿no? Estas ecuaciones hay que aprendérselas de memoria, sobre todo estas dos que están aquí abajo, hay que sabérselas de memoria, ¿no? Hay que memorizarlas. Muy bien, con eso creo que ya podemos dar fin a esta clase. Muchas gracias.